Buenas noches, bienvenidos una vez más a este canal. Esto es la historia secreta del MNR, basada en los libros de Luis Antezana Ergueta, un extraordinario narrador que nos cuenta la historia de Bolivia en un momento muy importante, clave para la historia nacional, entre 1930 y 1964. Yo soy Salvatore, soy anfitrión, y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. En el anterior episodio hemos visto un poco la conformación de la Convención del 38 y también habíamos visto los temas que habían tocado. Sin embargo, no se puede hablar de esta Convención del 38 sin otorgarle una proyección revolucionaria, puesto que iba a tocar muchísimos temas, iba a poner sobre la mesa muchas cosas que no se estaban debatiendo. Recordemos que era un estado feudal, un estado dividido incluso en castas, las cuales no podían ser muchas veces no eran sobrepasadas, ¿no? Y obviamente casos, qué sé yo, como el de Patiño, por ejemplo, que es una muestra además espantosa de lo que podía llegar a generar esta clase. Bueno, era bastante impresionante. Pero bueno, veamos un poco qué se estaba debatiendo, qué temas sensibles se debatieron en el Congreso, en la Convención, es como una constituyente en realidad, de 1938. El 1 de noviembre del 38, los convencionales deciden discutir el tema de el tipo de país que queríamos, el centralismo o el federalismo. Esta discusión se prolongó durante 8 sesiones y dividió obviamente a los convencionales en función a su concepción, a su origen obviamente, y aportó muchos puntos de vista interesantes. Walter Guevara, por ejemplo, Guevara Arce, defendió el centralismo del país, diciendo que era lo más conveniente para el país. Veamos lo que decía Guevara Arce. Si por hoy, con el control del poder central, estos distritos tienen un fuerte sentimiento regionalista, en cierto modo justificado, por haberse desatendido completamente sus intereses, teniendo el mecanismo político en sus manos y bajo la influencia imperialista, van a tratar de pertenecer a otros países a cuya economía están ya incorporados. Y así estos organismos descentralizados irán fácilmente llevando a la nación al abismo, sin que haya una forma capaz de poder controlarlo. De ahí que para nosotros el dilema es fatal. O hacemos nacionalidad o desaparecemos del continente, si acaso no comenzamos a fortalecernos a fin de independizarnos del imperialismo extranjero. Para mí, lo que en realidad se discute en estos momentos no es precisamente la reforma constitucional, sino algo más vital: la decisión de Bolivia de ser de una vez una nación. ¿Por qué vamos a crear nosotros una maquinaria estatal débil, cuando por lo contrario esta debe ser unida y vigorosa como una necesidad de defensa nacionalista? Obviamente Guevara plantea sus puntos y los plantea muy bien. No tenemos que olvidar que Bolivia ha estado bajo muchas amenazas de todos sus vecinos. No olvidemos, por ejemplo, el plebiscito que se hizo en Tarija a la hora de la independencia, que
Obviamente siguió el destino de Tarije, que se quedó en Bolivia, por supuesto, que es una parte fundamental en nuestro país, pero ah, no por nada hubo un plebiscito. No olvidemos las pretensiones de los años 1830-40, donde sufrimos múltiples guerras, múltiples invasiones, y vimos un poco cómo se fue desarrollando toda esa política, por ejemplo, del infame Diego Portales, por ejemplo, chileno, que él tenía una famosa frase y decía que nosotros, Bolivia, unidos con el Perú, si nos uníamos siempre íbamos a ser más que Chile y eso no podía permitirse. Por lo tanto, ellos socavaron. Los peruanos también con actitudes muy extrañas, desde Lima, ¿no? Muy extrañas, tratando muchas veces a Bolivia como una región más independiente que otra cosa. No olvidemos tampoco al Brasil, no seamos ingenuos. Tenemos una frontera enorme con el Brasil. Y el Brasil, ¿qué es al final? Es un país que se ha hecho a través de los bandeirantes. ¿Qué eran los bandeirantes? Eran como pioneros, gente que viajaba desde, qué sé yo. El primer establecimiento en Brasil es el nordeste, el Recife, Pernambuco, todos el nordeste, todos los lugares, y de ahí fueron creciendo. Si bien también se instalaron poco por donde es Sao Paulo, Río de Janeiro, fueron creciendo. Si ustedes ven en el Tratado de Tordesillas, no es ni remotamente el territorio de Brasil actual, es mucho menos. Por lo tanto, hay esas amenazas. Y como hemos visto igual, y esto es importante decirlo, en el capítulo de la guerra del Chaco, Bolivia, por más de que, por ejemplo, sobre los papeles nosotros éramos superiores al Paraguay, no lo éramos. ¿Por qué? Porque no nos estábamos enfrentando al Paraguay, en realidad nos enfrentábamos a Inglaterra y a la Argentina y a Chile, que tenían intereses en el Paraguay. Por lo tanto, si bien yo creo que todos somos naciones hermanas en Latinoamérica y tenemos que mantener cierta unidad, también tenemos que preservar nuestros, ¿cómo decir? Nuestro país, nuestra patria. Es innegociable cualquier secesión y cualquier cosa. Yo creo que a día de hoy quiero creer, espero que el federalismo pueda aplicarse, porque al final un federalismo bien aplicado podría ser muy útil para el país, podría desarrollar mucho. Pero bueno, este es un tema de extenso debate. Obviamente, yo creo que habría que hacer muchos análisis, que habría que redefinir muchas, porque tampoco podemos aplicar el federalismo con los 9 departamentos, porque eso prolongaría un poco más el centralismo que se ve y no desarrollaría lo que nosotros necesitamos. Pero bueno, eso es un debate muy interesante y es un debate que sigue hoy vigente. Para que se den una idea un poco que les estaba comentando, imagínense cómo era eso en la época, que era un país que solo existía alrededor de Unciquia y de Machacamarca, de Oruro, digamos. Oruro tenía muchísima importancia, La Paz sí tenía su importancia, pero sobre todo era en las minas, era un país minero, una factoría. Y obviamente luego de este largo debate, la convención se decantó por el centralismo, pero por un margen muy reñido, 44 votos a favor contra 35 en contra. Y es un debate que sigue vivo, que nosotros tenemos que superar. Yo creo que, es como les decía, yo no creo que el federalismo sea bueno o malo, yo creo que es un modelo de país que nosotros tenemos que, si es que lo queremos implementar, lo tenemos que implementar de forma que promueva nuestro país, que promueva Bolivia y que mantenga nuestras fronteras y que evite cualquier tipo de secesión. Obviamente, porque somos uno. Si nos comenzamos a pelear y nos comenzamos a dividir, pues los vecinos se van a hacer un agosto con nosotros. Lo están queriendo, siempre lo han querido.
Por lo tanto, yo les digo, ojo, ojo, hay fraternidad latinoamericana, pero depende también. Hay mucha gente muy interesada en partirnos, en secesionarnos para aprovecharse de nosotros. Por lo tanto, y yo les dejo este es mi punto de vista y se los dejo ahí. Si ustedes tienen un comentario adicional, pueden hablar en la caja de comentarios, pero es un tema fuerte. Otro tema candente, obviamente, en ese mundo en efervescencia fue el voto universal. Los revolucionarios de la convención fueron planteando problemas latentes en el país. El voto universal era un problema latente totalmente. Por ejemplo, Paz Estenssoro cerró el camino al voto calificado, que era el voto que estaba en vigencia. En ese momento, ciertos convencionales propusieron que para gozar de ciudadanía boliviana se tenía que haber vencido la educación primaria, aparte de saber leer y escribir. Cosa que era muy injusta para muchísima gente, puesto que no tenía acceso, puesto que no podía siquiera a veces ir a la escuela, porque vivía en tal miseria que tenía que trabajar, no había opción. Por lo tanto, pero una forma, esto de decir no, que la gente calificada, la ciudadanía de la gente calificada, es una forma de perpetuar las élites y ciertas castas políticas. Lo que uno tiene que entender es más bien cómo uno puede masificar la educación, mejorando obviamente las condiciones de los trabajadores y mejorando la calidad de la educación en Bolivia, por supuesto. Veamos lo que les contestó Paz Estenssoro. La iniciativa no contempla la realidad boliviana. Hay enorme cantidad de personas que no saben leer y escribir y que han sido hasta representantes ante municipalidades. Existen además núcleos de población en regiones apartadas del país, donde no hay escuelas. Si restringimos en la forma que propone la comisión ad hoc, privaríamos a esas masas del derecho electoral. Una nueva realidad entra en vigencia. Esta se basa en el pueblo sin distinciones, y lo que estamos haciendo precisamente es una selección, una élite, al obligar para el ejercicio de la ciudadanía el requisito de haber vencido los 6 años de la educación primaria. Hay familias proletarias que no pueden mandar a sus hijos a la escuela porque estos desde temprana edad trabajan para ayudar a sus padres. Así, al negar la ciudadanía a esos elementos, preconizamos un castigo injusto. Lógicamente, o sea, como ven un poco todas estas agendas de no, el voto calificado y todo, lo que pretenden es efectivamente instaurar una élite por encima del resto para perpetuar sus privilegios. Lo que uno más bien tiene que plantear es mejorar las condiciones de la gente y permitirles una educación, porque la educación es un derecho. Céspedes demandó el voto para la población rural también. Veamos lo que dice. El voto debe aplicar a los 2,5 millones de hombres que, siendo productores, no son ciudadanos. Obviamente también aquí hay otra polémica, porque no solo eran, o sea, el voto calificado era para los hombres, las mujeres no votaban. Por lo tanto, aquí hay otro tema adicional. Era una Bolivia muy restringida, muy limitada, gobernada por gente que tenía el circuito asegurado, con lo cual lo que se proponía era una reforma profunda, es decir, debatir sobre la misma definición de la ciudadanía, que era alucinante que ya a mediados del siglo XX la gran mayoría de la gente boliviana fueron ciudadanos. Era una vergüenza. Otro debate que está muy ligado con esto es la obligatoriedad del trabajo. Y obviamente escindió a la convención.
Veamos, por ejemplo, lo que decía Paz Stensoro sobre la obligatoriedad del trabajo. Siendo el trabajo el principal factor de producción de la riqueza, es lógico que reciba la protección del Estado. Veamos lo que decía Roberto Jordán Cuellar. Sea o no sea socialista nuestro régimen, lo evidente es que nuestra república debe caracterizarse por el trabajo como factor de progreso. Los convencionales favorables a los grandes mineros condenaron la obligatoriedad del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente había una casta que vivía de ciertas rentas, de ciertas cosas, y ellos no estaban dispuestos a trabajar. Privilegios nuevamente. Pero bueno, veamos cómo les contesta el convencional Fernando Cignani. Lo curioso del caso es que siendo la mayoría o casi la totalidad de los convencionales obra del socialismo, muchos de ellos vienen defendiendo a los latifundistas o a los grandes mineros y a todos los gamonales, mientras que nosotros los humildes trabajadores quedamos patitiesos ante tanta sofisticación. Vuelvo a repetir que se está mintiendo al socialismo y que se está engañando al pueblo. Hemos visto con qué descaro se ha defendido Patiño, diciendo que fue nuestro salvador, porque sin él a estas horas ya habríamos sido colonizados por Chile. Parece que está fuera una convención reaccionaria de la época de Frías y no una convención socialista. Con muchísimo acierto, con muchísima razón, el convencional Cignani. Y obviamente el discurso de Cignani sentó las bases para que más convencionales se sumaran a criticar, por ejemplo, a la Patiño Mines, a la Casa Suárez del Beni, de ese hombre que sí, que peleó efectivamente y defendió el territorio nacional, pero que también era un latifundista, como muchos otros que ven aquí plano. Es decir, no porque el señor Suárez haya tenido una destacada participación en la defensa de nuestro territorio, se le puede eximir de que, bueno, fuera otro señor feudal más. Finalmente, lo que podemos ver es que el siguiente texto se impuso por un margen muy pequeño. 40 votos a favor, 38 en contra. Muy reñido. Veamos lo que decía este texto. Artículo 121. El trabajo y el capital, como factores de producción, gozan de la producción del Estado. Artículo 123. El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de toda clase de cooperativas. Al aprobarse todo el capítulo, se aprobaron artículos destacables, como por ejemplo el siguiente. Se garantiza la libre asociación profesional y sindical y se reconoce el contrato colectivo del trabajo. Se reconoce el derecho de huelga como medio de defensa de los trabajadores conforme a la ley. Era revolucionario esto. Autorizaba a los sindicatos, autorizaba las huelgas. Claro, absolutamente inadmisible para la rosca minera. Pero, como pueden ver, esta convención estaba resquebrajando las bases mismas de todo el país, de todo ese viejo régimen, y pretendía establecer nuevas. Por ejemplo, en el régimen económico y financiero, la convención decidió tocar un tema que no era muy tratado por la Constitución de 1880, este régimen económico y financiero. Paz Stensoro presidió la comisión ad hoc que debía tratar este tema. Obviamente, al tratar este tema, la presencia de una cerrada oposición de tendencia liberal se manifestó. Ellos no querían tratar este tema. ¿Por qué? Porque ellos les beneficiaba. Recordemos esto, en estas horas de que se habla de tanto de liberalismo y todas esas cosas. Los liberales gobernaron Bolivia. Y gobernaron con franca impunidad, y yo creo que podríamos decir desde antes, pero por ser conservadores, digamos, desde 1880 hasta 1952, salvo honrosas excepciones y eso, ¿no? Por lo tanto,
no era un país justo, no era un país próspero, no era un país meritocrático para nada. Era una factoría, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Veamos qué dijo Paz Estenssoro. ¿Qué riendas económicas debía tomar el país en ese momento? Desde el punto de vista del individuo, el fenómeno económico no afectaba sino a la persona considerada aisladamente al individuo. En la época actual, y desde nuestro punto de vista de socialistas, tiene atingencias con la colectividad entera, con la multiplicidad de sus proyecciones. De ahí que debe estar comprometido en la legislación constitucional de los estados, mucho más si, como en nuestro caso, queremos imprimirle una orientación socialista. Conocen todos los honorables convencionales que al producirse una riqueza y al ponerla en venta, es decir, al entrar al comercio de los hombres, tiene un precio que es superior al costo, o sea, a la suma del valor de los factores a que antes me he referido, que concurren a su producción. Esta diferencia entre el costo y el valor comercial es lo que constituye la plusvalía. Ahora bien, dentro del régimen liberal, o mejor dicho, dentro de la organización económica capitalista, en que tienen más o menos un libre juego los factores de la producción, la plusvalía beneficia exclusivamente al capital, sacrificando al factor más noble, que es el trabajo. Dentro de la concepción del intervencionismo de la economía que tiene el socialismo, esta situación evidentemente injusta puede, más aún debe corregirse, haciendo desaparecer, o al menos morigerando tan irritable desigualdad. Bueno, van a disculpar si hay algunas palabritas un poco extrañas, pero el mensaje pasa. Lo que se pretendía era un cambio radical de la estructura económica del país. Continuamos con los dichos de Paz Estenssoro. Como base institucional que permita esa acción reguladora del Estado, mediante leyes, decretos y la intervención que sea adecuada a cada caso, es necesario el enunciado general que consigna el artículo que consideramos. El Estado debe procurar que la explotación económica tenga única y exclusivamente un fin de lucro, sino que también para elevar el nivel de vida del pueblo. Esto es más necesario todavía en países de estructura colonial o semicolonial como Bolivia, en los que el capital solo busca el alto rendimiento que proporciona la extracción de materias primas, precisamente a causa de la baratura de la mano de obra derivada de un estándar bajo. En los países industriales, los propios capitalistas tienen cierto interés en mejorar el nivel de vida del pueblo porque con ello aumenta el consumo de los productos manufacturados. En cambio, en nuestro país, a los grandes mineros que colocan su producción en los mercados europeos no les interesa ser partícipe al factor trabajo de la plusvalía, sino que, por el contrario, aumenta su beneficio rebajando el nivel de vida de los obreros. Esta explotación inhumana del capitalismo internacional que domina hoy día a nuestra gran minería y al que solo interesa la cuantía de las cifras de sus dividendos y no la miseria en que vivimos, será mucho más despiadada todavía el día en que muera Patiño, que, mal que bien, alguna vez se acordó que es boliviano, y aunque sea en forma deprimente, hace una limosna a este pobre país. Para ir corrigiendo lo que ahora sucede y para prevenir lo que vendrá, es pues necesario consignar una disposición constitucional que dé pie en que puede afianzarse una intervención del Estado pretendiente humanizar, si cabe en el término, la explotación económica. ¿Qué es lo que estaba cuestionando Paz Estenssoro y los nacionalistas? Todo, absolutamente todo. Querían elevar el nivel de vida del pueblo, está clarísimo. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que el país evolucionara. ¿Qué es lo que pretendían estos liberales? Mantener la factoría, mantener la explotación de las materias primas, porque era una visión sumamente individualista, personalista y
obviamente, si falla. Cabe decir, eran engranajes de... En ese tiempo, Londres por un lado y Washington por el otro. Ahora bien, este análisis profundo de la cuestión económica permitió penetrar en la dolorosa realidad nacional y plantear soluciones para resolver estas cuestiones. La convención haría intervenir al Estado para aplicar las soluciones. Los convencionales liberales, obviamente al ver sus beneficios en peligro, hicieron correr la voz de que la convención pretendía matar la iniciativa privada y destruir el capital. Lógico, lo de siempre. Estaban diciendo que eran comunistas, básicamente. Paz Estenssoro replicó: no estoy conforme con la afirmación hecha en esta asamblea de que una disposición de la naturaleza de la que se discute significaría un golpe fatal para la industria del país. Esa es la vieja muletilla con la cual se ha evitado que se establezcan las obligaciones contributivas que, desde un comienzo, debieron pesar sobre ella para hacer partícipe al Estado. Vale decir, al país todo. Una riqueza que se extrae sin reponerse jamás. Yo creo que la industria minera puede y debe rendir más todavía, proporcionando al país los capitales necesarios para desarrollar otras fuentes de riqueza al mismo tiempo que elevar su nivel económico-social. Evidentemente es que es básico. Si tú recaudas menos, puedes invertir menos en la sociedad y la sociedad obviamente se va a resentir. ¿A qué me refiero con que se va a resentir? Se va a empobrecer. No vas a tener plata para desarrollar carreteras, no vas a tener plata para construir puentes, no vas a tener plata para poner hospitales, para poner colegios, escuelas, para hacer ediciones de libros, para fomentar la cultura, la historia. Todas esas funciones tan importantes y tan necesarias. No debemos olvidar que el Estado es muy necesario, es un ente muy necesario. Y todos estos pacpacos que venden la desaparición del Estado, podemos ver un poco en lo que termina todo esto. Solo hace falta ver alrededor. Bueno, muchos convencionales le reprocharon a Paz Estenssoro cierta tibieza. Él mismo replicó: el Estado boliviano se encuentra en este momento en un estado de inferioridad frente a la minería y por consiguiente está imposibilitado para realizar una transformación tan radical y profunda, a más de que, como si alguien lo hizo notar en otra oportunidad, el gobierno no es propiamente revolucionario. Se ha dicho que si los grandes mineros se resisten a la disposición constitucional propuesta por el honorable Montellano, nada más sencillo que fusilarlos. Es un modo de razonar un tanto simple. La gran minería, como todo capitalismo imperialista, es impersonal y tiene sus directores no aquí en Bolivia, sino en los centros financieros del mundo. No creo que desde una cómoda banca de convención se pueda llevar a cabo fusilamientos en Nueva York, París o Londres. Lógicamente tenía cierta parte de razón. ¿Por qué? Porque obviamente es lo que está diciendo y es lo que podemos ver. ¿Cuál es la prueba? Por ejemplo, los descendientes de Patiño, que Dios sabrá quiénes son. Solo hace falta googlearlos. Yo tenía registros del nieto que se había emparentado con la nobleza de Portugal, Patiño y todas esas cosas. Es gente que seguramente jamás ha conocido el país y que si ha conocido ha venido 15 minutos a ver un poco de dónde venía uno de sus antepasados. No tienen ligazón alguna, es gente que vive en los centros financieros más importantes del mundo y que obviamente le debe muchísimo a este país, pero que no retribuye, ¿no? Jamás ha retribuido. Por lo tanto, tenía bastante razón. Yo creo que sí se podía ser más radical. También depende un poco de las situaciones, pero puedo entender un poco el punto de vista de
paz extensor. Y obviamente, si vamos a tocar la fibra social, hay que tocar la fibra agraria. El convencional Ayala Gamboa trató de desviar el tema. No conozco la bondad de los propósitos de los proyectistas de proteger a los campesinos en cuanto a la cuestión agraria, que era lógico. Tú hablas de la cuestión social, la cuestión agraria son cosas ínfimamente ligadas en el país. Pero la ocasión no es oportuna, dijo este convencional Ayala Gamboa. El convencional destacó que no se debía incluir el problema agrario dentro de la Constitución y que simplemente debía hacerse una revisión secundaria. Varios convencionales ligados a los latifundios de las tierras bajas sostuvieron y defendieron esa tesis, lógicamente porque se iban a quedar sin tierras, y sin tierras ellos iban a quedar sin riqueza. El muro conservador en la convención puso las cosas difíciles desde el principio de las discusiones y sistemáticamente fue rechazando todas las propuestas del ala reformista. Como ven, son múltiples las aristas y múltiples los temas de los que se puede hablar, estar o no estar de acuerdo. Pero era obvio que el país necesitaba una nueva Carta Magna a gritos, ¿no? Pero estos convencionales conservadores llegaron al extremo incluso de defender abiertamente el sistema feudal, el latifundio feudal que regía en el país. Uno de ellos llegó a decir textualmente que el latifundio se impone en colonias. Colonias es lo que se conocería hoy como el oriente del país, como el norte del país. No estoy muy seguro si se refiere específicamente a Santa Cruz o al Beni. Al Beni, al Pando o, de una forma general, al oriente. Si alguien pudiera aclarar, estaría muy agradecido. Pero bueno, colonias que yo sepa y que yo deduzca, me parece que se podría referir tal vez un poco más al Beni. Y también a Santa Cruz, pero no tanto, digamos, la Santa Cruz de la Sierra como tal, sino al Santa Cruz más rural. Que Santa Cruz de la Sierra en esa época también era absolutamente rural, todo el oriente. El país era absolutamente rural. Bueno, retomemos un poco las palabras. El latifundio se impone en colonias como única manera de hacer posible la colonización, haciendo, por supuesto, extensiva esa afirmación a todas las haciendas latifundistas feudales, no solo en colonias, sino en los yungas, en el norte de La Paz, en el altiplano, en los valles, en todo lado. Otro convencional conservador demostró hasta qué puntos llegaba la distorsión de la realidad de esta élite feudal, por decirlo de alguna manera. El campesino oriental vive una vida mejor que la del patrón. para que se den una idea de cómo esta gente percibe a veces las realidades. La gente que está en privilegio muchas veces no se da cuenta de las cosas, les falta ir, qué sé yo, al mercado, les falta ir a ver un poco cómo son las cosas. No utilizan transporte público en las ciudades, imagínense, en el campo, no van a la chacra, no ven cómo se cultivan las cosas, no entienden lo de las temporadas, no entienden cómo una sequía puede afectar, o un exceso de lluvias, o múltiples factores, falta de agua, o el deterioro de los suelos, múltiples factores que ellos no tienen en cuenta, ni nunca lo han tenido en cuenta. Y obviamente esta afirmación fue desmentida por múltiples convencionales. Varios convencionales del ala progresista proponían la destrucción del latifundio y la abolición del ponyaje, algo absolutamente revolucionario en esos días. Guevara Arce, por ejemplo, del ala nacionalista de la convención, defensor férreo de la reforma agraria, y destacó que el proyecto era a lo sumo liberal y no socialista, ni mucho menos comunista. Guevara dijo: debemos hacer ahora lo que los liberales no hicieron, y tenía absolutamente toda la razón. Además, Guevara
quería la sindicalización de los trabajadores de las haciendas y reemplazar el léxico racista que imperaba en el país. Reformas que se producirían 15 años más tarde, y yo podría decir incluso reformas sin ánimo entendiendo que fue toda una revolución, pero fueron reformas que tal vez no fueron suficientes. Se necesita profundizar más. Y en cuanto a lo del léxico también, Bolivia, más allá de que espero que se esté perdiendo, no sé. Y a mí me gustaría que sí, me gustaría que vivamos en una sociedad respetuosa. Pero bueno, es lo que hay y es poco a poco. Guevara destacó también que el problema del campesinado no era un problema de educación, como obviamente proponían los partidos de la izquierda, los partidos proletarios, que ellos literalmente y sistemáticamente dicen: las masas tienen que elevar el nivel del conocimiento al partido. Es sistemático. Si alguien habla así, uno sabe que es marxista. Sino un problema económico, obviamente. Guevara dijo textualmente: la solución no está en educarlo. El problema del campesino es el problema de la tierra. El campesino que no tiene tierras no puede ser ciudadano. Entonces, el problema de la tierra es el problema del campesino y viceversa. Si hoy no hacemos esta revolución pacífica, mañana vendrá la revolución violenta. Visionario Guevara Arce. Sumamente visionario. Y se vino, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Estamos bastante lejos de eso todavía. La mayoría de la convención ignoró las advertencias de Guevara y obviamente reanudó su ofensiva contra la reforma de la cuestión agraria, que era una cuestión fundamental y latente en el país. Dos convencionales conservadores, ante las críticas al pongueaje, llegaron a un punto absurdo. Por ejemplo, el convencional Bilbao Llanos planteó la defensa del feudalismo a rajatabla y dijo estar dispuesto a sostener sus opiniones a costa de su propia sangre. Finalmente, como último acto surrealista y dejando asombrada a toda la convención, Bilbao Llanos afirmó que el pongueaje había desaparecido mágicamente. La respuesta del convencional José Enrique Peña fue inmediata. Eso no es evidente, pues. Anoche, al salir de mi casa, me he encontrado con el pongo en el zaguán. Bilbao replicó: seguramente no tiene conocimiento el honorable convencional de la supresión en la mayor parte del país del pongueaje. Puede preguntar a cualquiera que ya no hay pongos. Por ejemplo, yo no los tengo. Con un cinismo absoluto. A modo así de negar un cinismo absoluto, ¿no? La tensión en la convención iba en incremento. El convencional por el sector obrero Antonio Carvajal manifestó a quemarropa: el pongo sirve actualmente para todo, hasta de consolador de sus patronas. La bancada terrateniente rechazó enérgicamente este argumento. Bueno, lógicamente, pero es una realidad atroz. Es una realidad que también se repetía en las domésticas, ¿no? Obviamente, una realidad atroz, honestamente. Tanto para el pongo como para las domésticas, que muchas veces servían de distracción para sus patrones, o de incluso de debut. Cosas espantosas, ¿no? El convencional Bilbao replicó: protesto enérgicamente por esa ofensa inferida a la sociedad paceña. Absolutamente ridículo, ¿no? Ridiculísimo. Como si además los pongos hubieran sido exclusivos en La Paz. No. Y era absolutamente ridículo. No estaba ofendiendo
a nadie, tal vez un poco vehemente, pero nada más. El convencional Félix Vargas Soto apoyó a su colega conservador. Es una injuria soez contra la sociedad de la paz que nosotros no vamos a tolerar. El revuelo causado por las declaraciones de Carvajal hicieron que se suspendiera la sesión. Es una ridiculez. Pero bueno, al reanudarse la misma, se propuso la expulsión del convencional Carvajal, el cual respondió. Pues se tuvo que excusar, pobrecito, ¿no? No, ya ni se pueden decir las verdades estos señores. A ver, en el calor de la discusión, bien pude haber ofendido a un sector de la Cámara, aunque no era mi intención. Dije la verdad, y no solamente refiriéndome al Departamento de La Paz, ya que en toda Bolivia existen pongos. Retiro mi opinión, es decir, mis palabras vertidas contra un sector de la convención. Obviamente, se iban las roscas se iban a agarrar de un cabo ardiendo, a ser necesario, y las disculpas no sirvieron de nada. La expulsión primero se fijó para 15 días y luego de forma definitiva. Una locura absoluta. El convencional Carvajal fue torpe. Y su torpeza sirvió para que la prensa, ni corta ni perezosa, pintara la convención como el villano que había ofendido a la sociedad de la paz. Bueno, esta prensa no ha evolucionado mucho, desgraciadamente. No ha evolucionado mucho. Pero bueno, finalmente el capítulo del campesinado quedó redactado de la siguiente manera. Artículo 165. El Estado reconoce y garantiza la existencia legal de todas las comunidades indígenas. Artículo 166. La legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las características de las diferentes regiones del país. Artículo 167. El Estado fomentará la educación del campesino mediante núcleos escolares indígenas que tengan carácter integral, abarcando los aspectos económico, social y pedagógico. Absolutamente revolucionario. Y obviamente, absolutamente, la rosca estaba absolutamente espantada, ¿no? El proyecto inicial fue descartado y ninguno de los problemas de fondo fueron abordados. Desgraciadamente. El régimen de propiedad de las haciendas, el régimen de las relaciones de producción entre hacendados y trabajadores, mucho menos. Es decir, por más de que habían ciertas pequeñas concesiones, el estado feudal continuaba. Y bueno, como hemos podido ver, ha sido sumamente interesante, digamos, se habló de todo en esta convención del 38. Y después de la aprobación del capítulo del campesinado, sin demora alguna, se trataron los capítulos sobre las Fuerzas Armadas y, obviamente, sobre las reformas a la vieja constitución que ya tenía medio siglo. El 28 de octubre de 1939, imagínense, este video lo hemos comenzado, si no me equivoco, en el 1 de noviembre del 38, es decir, duró un año. Renato Riverín, presidente de la convención, clausuró la misma, porque ya ellos consideraban que ya habían llegado a buen puerto. El 30 de octubre del 39, el presidente Germán Bush promulgó la nueva constitución y juró en sesión solemne cumplirla y defenderla. Si bien esta constitución supuso un avance en ciertas cosas, debido a la fuerte presencia de los conservadores, que yo lamento decir que me parece que se ha mantenido hasta el día de hoy, no se pudo cambiar sustancialmente la realidad del país, pese a que se intentó. Lo que uno tiene que hacer es estar pendiente de todas estas cosas, estar lo más enterado posible y entender a dónde uno pertenece, porque esas viejas oligarquías
no están dispuestos a ceder ni un ápice de, de sus privilegios o supuestos privilegios que tienen, ¿no? Pero no están dispuestos a ceder nada ni un centavo. Por lo tanto, por más de que se mostrara la buena voluntad, quedaría clarísimo que el único camino sería una revolución total, que cambiara y transformara las características del país. Pero lamentablemente para esto faltaría muchísimo tiempo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que los haya hecho reflexionar un poco. He vertido yo ciertas opiniones. Yo repito, digamos, toda opinión aquí expresadas son mis opiniones. No es una verdad absoluta, no es un... es mi punto de vista que perfectamente ustedes lo pueden rebatir, ustedes pueden discutir en la caja de comentarios, apoyar, es como ustedes quieran. Está ahí para que se exprese. En fin, si les ha gustado el video, les pido por favor que pongan like. Si, bueno, si consideran que pueden compartirlo, compártanlo. Cuanta más gente aquí mejor. Estoy muy agradecido a esta pequeña comunidad. Es verdad que no somos muchos todavía, pero bueno, me agradece, digamos, me halaga que me escuchen. Y espero, por lo menos, que los haga reflexionar un poco. Y aprecio su interés por la historia del país. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.